Bienvenida a la Muchas primera, gracias. a la primera. Sí, sí. Esto promete, Fernando. Sí. Vamos a hablar sobre el concepto de la aceptación. ¿Qué es la aceptación para ti? ¿O cómo la vives o también tratas a la gente, ¿no? Sobre este concepto. No me considero, fíjate, no me considero terapeuta en absoluto. Ah, no. Vale. No, para nada, porque yo creo que soy la primera que tiene que aprender, la primera que tiene que recorrer un camino hacia andar hacia la vida. No, Ujú, creo que todo tiene un sentido, luego cada situación es perfecta tal y como es, no implica eso quedarte anclada o quieta, sino que la situación debe servir como de impulso o de antesala ujú, a otras vivencias, ¿no? Entonces, sinceramente, aunque no me sea todo perfecto, pero sí que es verdad que siento que es perfecto. Y ujú, aquí juega un papel muy importante la aceptación, o sea, la aceptación de que eh, sea lo que sea que esté pasando, tiene que tener un sentido mucho más ujú, profundo de lo que yo soy capaz de ver en un momento determinado, ¿no? Entonces, ujú, la única forma en la que yo siento que puedo aportar ujú. es decir, yo he andado este camino y, y esto y esta herramienta, como una receta de lentejas, Fernando, igual. O sea, yo hago Sí. la lenteja, le he hecho esto, le he hecho lo otro, y a mí me han salido de esta forma, ¿no? Pero es que todo el mundo tiene su camino perfecto para andar Ujú. y la historia está en ver cómo lo vivimos, ¿no? Y cómo vamos andando ese camino. Yo he encontrado en el mundo de las terapias que yo trabajo con gente que viene y la gente suele venir desesperada, desesperada por las circunstancias en las que he vivido, por ejemplo, en tema de pareja, que han roto, y es la pelea constante por el y sí, y esto y lo otro. Y se comen tanto la cabeza y las emociones que siempre le digo, bueno, tienes que calmarte, aceptar lo que hay, la aceptación de las circunstancias. Si no te estás constantemente peleando contra la vida, contra ti mismo, y si no aceptas tal como están las circunstancias, no vas a dar ese paso para poder solucionarlo, porque siempre estamos bloqueados en esos en temas emocionales, sobre todo. Y cuando aceptas que hay algo detrás, incluso hay algo detrás que te ha llevado hasta este punto, ya encuentras un poco la calma, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Porque, fíjate, yo más que aceptación de la situación, Ujú, yo diferencio con comprensión profunda ujú, de la situación. Y la aceptación sería la aceptación que yo practicaría en el momento, o sea, al instante, en el presente, pero en el presente más estricto. Incluso porque eso encierra también la aceptación de mi frustración, ujú, por ejemplo, ¿no? O sea, porque la situación cuando se comprende no se puede transformar en una situación que no se entiende. Es como si pretende arreglar un reloj sin saber las piezas que tiene. Entonces, la comprensión profunda de la situación, comprensión, pero es que no es solamente de la situación, Fernando, es ujú, comprensión profunda de la vida, de las ujú, reglas de la vida, de las leyes universales, por ejemplo, que se ujú, plasman en cada momento. Entonces es algo que tú vas abriendo el zoom zoom y te das cuenta de que esa situación pierde, pierde mucha chicha, ujú, pierde mucha presencia, pierde mucha gravedad, porque va ampliando el zoom y te das cuenta que tiene un sentido. Porque mientras que yo estoy presente o pensando, por ejemplo, en mi mal de amores, si yo me ujú, pongo a analizar qué es el amor, ujú, veo que es algo mucho más grande y entonces ahí ya ese dolor se va diluyendo, porque luchar en contra de algo lo hace más fuerte. ujú, Entonces es como aceptar eso, verle un sentido más profundo, ampliar el zoom y te das ujú. cuenta lo que es relativizar, ¿no? Si es que al final todo está dicho.
Cuando ya Sí, te... Sí, yo lo que hago es hacer de espejo, porque muchas veces la persona está en esa terquedad de no aceptar lo que es lo que está viviendo, ¿vale? Y resistirse, y no hay forma de sacarla de esa situación. Entonces, el primer paso es utiliza como un espejo para que yo te cuente lo que veo. qué bueno. Si no porque cada uno viene con su subjetividad, su vivencia, y, digo, y al contar lo que está ocurriendo, te da pie a poder ampliar el foco, ¿no? Siempre hay, en todas las circunstancias, siempre están, por ejemplo, amigos, familiares que tienen su punto de vista, pero cuando vienen a terapia o vienen para entender qué es lo que ocurre, esa tercera vía es la que puede ampliar por qué estamos aquí, por qué está aquí, por qué esta situación, ¿no? Algunas veces se necesita la reflexión, es cierta, pero lo que algunas veces necesitamos ayuda de alguien, yo creo, ¿no? Sí, sí, sobre todo, pero es que la vida te va a poner lo que necesitas. Ujú, Entonces va a venir tanto la persona que te va a dar un revés, hablando mal y pronto, como la persona que va a ir a echarte una mano y te va a poner delante el terapeuta que necesita. La vida siempre te va a poner lo que necesita delante. Mira, Fernando, hay una historia que a mí me causó mucha impresión porque a veces muchas de las angustias que tenemos es porque proyectamos, esto que voy a decir está ya más que dicho, pero bueno, pero hay que pensarlo muchas veces porque a veces, como está tan dicho, se pasa como desapercibido, se hace. Pero tenemos que fijarnos en las veces que nosotros proyectamos hacia el futuro ujú, previsiones desde un pasado. Y esto parece sencillo, pero es que hay que pensarlo, ¿eh? ujú, Cuando nosotros proyectamos una situación o nos dibujamos en un futuro, atendiendo a una situación desde el pasado, o sea, por ejemplo, lo que tú tratas muchísimo, o sea, esta persona, por ejemplo, que han roto con la pareja, ¿vale? Han roto con la pareja. Ahora mismo no estoy con esta persona. Sin embargo, en memoria de que estaba con ella, estoy frustrada porque me estoy proyectando en un futuro de cómo debería ser. Entonces, ahora me estoy perdiendo. Y el único momento en el que podemos cambiar una situación es ahora, ni en el pasado ni en el futuro. Y nos perdemos ahí, nos perdemos ahí. Y te voy a contar una cosa, Fernando, que a mí me sirvió mucho, hablando de buscarle un sentido a esos momentos de sufrimiento, porque aquí también habría que diferenciar entre dolor y sufrimiento. El sufrimiento, ya lo decía Buda, ¿no? El sufrimiento es una elección, que esto suena un poco como drástico, eh, pero ujú. si te pones a pensar, el sufrimiento es dolor acompañado de mente, dolor acompañado de una proyección de futuro. Porque yo ahora mismo, imagínate, acabo de romper con mi pareja y Ujú. estoy sola en mi casa. Vale, el hecho de estar sola, que no es así, yo estoy con mi marido súper bien, ¿no? Pero bueno, Es un ejemplo nada más. por ahora, porque luego la vida, en fin, esperemos a ver las lecciones que nos quedan. Bueno, a ver, a lo que voy. Esto es muy sencillo. Yo estoy en mi casa sola, ¿vale? Aun estando con mi pareja, habrá momentos que yo haya estado sola en mi casa, Ujú, ¿vale? Entonces, la situación es la misma. Lo único que hay de diferencia es una memoria de que ya no estoy con mi pareja y una ansia de que vuelva mi pareja. Pero realmente la situación del presente no ha ujú, cambiado con respecto a otras situaciones. O sea, es todo mente, es todo nuestro cerebro, nuestra mente está cogiendo el pasado y proyectando al futuro, ¿vale? Bueno, pues eh, te voy a contar una cosa que llegó a mí, que ujú, para mí fue impactante, y es una leyenda noruega, porque a veces cuando nosotros pedimos al futuro, es como que empezamos a pedir, a veces no pasa nada, porque nosotros queremos una cosa concreto, mientras a lo mejor se están moviendo miles de hilos, pero todavía no nos corresponde ver, porque nosotros estamos pidiendo algo concreto, ¿no? Y entonces decimos, ¡guau! Es que no me escuchan, es que hay un silencio, ¿no? Bueno,
Pues hay una leyenda noruega que se llama El silencio de Dios. No sé si la conoces. Bueno, pues había una ermita en la que había un señor, creo que se llamaba Oliver, decía esta leyenda, que cuidaba de la ermita a la que iban muchísimos fieles a ver a Jesús. Jesús estaba crucificado. Entonces, él tenía tanta devoción que un día se levantó y le dijo a Jesús, eh, por favor, déjame que te sustituya. Deja que yo lleve un poquito de tu dolor, le dijo a Jesús. Tanto imploró que Jesús de pronto revivió y le dijo, vale, te concedo ese momento, pero tienes que prometerme una cosa. Tienes que prometerme que veas lo que veas y oigas lo que oigas, tienes que quedar en silencio, inmóvil. Sí, sí, te lo prometo. Cambiaron los puestos y Oliver se puso en la cruz. Entonces, cuando estaba en la cruz, pues llegó un primer fiel, que era un señor así mayor, adinerado, hizo su oración y al levantarse se olvidó de la cartera y se quedó la cartera en el banco donde estaba sentado. Y Oliver cayó. Al ratito entra un señor pobre y ve la cartera y la coge y se la lleva. Y Oliver cayó. Y al ratito entra un joven. El joven se sienta a orar y entonces viene el señor mayor y le dice que le había robado la cartera. Dice, pero si yo no sé nada de la cartera. Dice, sí, mi cartera estaba ahí y tú la tienes, dámela, la tienes escondida entre los ropajes. Y el chiquillo decía, no, no, no la tengo, no la tengo. El señor se enfadó muchísimo y fue a agredirle, a pegarle. Y entonces Oliver dijo, para. Claro, se asustó y entonces el señor se fue y el joven también se fue. Y entonces vino Jesús y le dijo, no, no ha servido, no lo ha hecho bien. Dice, porque el señor mayor perdió la cartera y la tenía que perder porque llevaba el dinero para comprar una virgen. Dice, el pobre hizo bien en llevársela. Ese dinero se destinó a algo mucho más honesto. Y el joven, esa paliza le hubiera impedido embarcar y ahora mismo está embarcando y está hundiéndose. Va a morir. O sea, fíjate qué cosa, ¿no? Es como que no acabamos de saber. A mí este relato me causó muchísima impresión, Fernando, porque es como que no acabamos de saber los planes. En este caso, este cuento habla de Dios, llámale universo, llámale lo que quieras, ¿no? Sabiduría, no sé, llámale Dios, ¿no? Entonces, yo sinceramente siento que todo tiene un sentido, todo tiene un para qué y todo tiene un por qué. ¿Qué ocurre? Si no encaramos esa situación que no nos gusta con ese sentido de creatividad activado, no vamos a encontrar esa respuesta y evidentemente nos vamos a dar la razón y la vida nos va a dar la razón. Lo ves, si es que soy una desgracia, ¿no? Pero si nosotros activamos esa mirada de esperanza hacia la situación, de que esa situación tiene un tesoro escondido, pues fíjate tú qué forma tan distinta de encarar ese momento, porque al final, y te voy a contar otra cosa, hace un tiempo hicieron un experimento, hace ya mucho tiempo, esto me impactó mucho, hicieron un experimento, quisieron medir el tiempo, lo que es el tiempo presente, cuánto tiempo duraba. Entonces se juntaron varios científicos, hicieron una medición del tiempo que se podía medir, del presente, y eran poco menos de 3 segundos, Fernando. O sea, poco menos de 3 segundos. La vida, nuestra vida entera son 3 segundos continuos. 3, 3, 3, 3. O sea, si yo cuido cómo vivir mis 3 segundos, a que todo toma una relatividad importante, ya es, ¿qué voy a hacer estos 3 segundos? Pues mira, voy a beberme un vaso de agua fresquito, voy a, no sé, a salir a pasear, o voy a mirar algo, porque ahí es donde reside la respuesta, en lo sencillo, precisamente en lo sencillo. Pues sí, referente a lo que has comentado, siempre en terapia buscamos el para qué, ¿no? En el sentido de que ha ocurrido
volvemos a lo de la pareja. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué he aprendido de lo que me ha pasado con este ser humano? Porque es otro ser humano que siempre digo que somos como niños jugando, ¿no? Sí, Y las relaciones de pareja igual, somos niños y tenemos nuestras rabietas, tenemos nuestros conflictos internos, pero esa relación, eh, hay un para qué ha ocurrido, qué es lo que he aprendido, hacemos un resumen, qué es lo que he aprendido de esta relación. Y cuando sé lo que he aprendido, ¿por qué no dar las gracias? Me ha sacado lo peor de mí, lo que no quiero ser. Da las gracias, gracias. Siempre decimos, cada uno es un maestro para el otro. ujú, Y siempre digo, siempre terminamos. Primero, yo hay que sacar el pus. Sacar el pus es liberar todas tus emociones, todos tus pensamientos hacia esa persona, a esa situación, y luego se cura la herida con amor. Porque siempre hay que dar las gracias porque detrás de cualquier bendición o cualquier situación conflictiva hay un aprendizaje y todos somos maestros de todos. Así que, aunque te haya hecho lo que te haya hecho, al final tienes que decir gracias porque me he aprendido esto y sé que este lado oscuro que me has mostrado no soy, por ejemplo. ¿Sabes? Siempre hay un porqué. Y una vez nosotros somos eh, el, el actor principal y otras veces somos el secundario. Eh, Así que hay que aceptar que cumplimos unos papeles para unos para nosotros y otros para otras personas, ¿no? sí, sí. Se Ujú. me ocurre una pregunta para ti, Fernando. Dime. Una herramienta que tú consideres eficaz para sacarte cuando estás en el presente, en el momento presente, para sacarte de un secuestro mental. Pues lo principal es dar un paso hacia atrás. Estás Qué bueno. agobiado, estás eh, frustrado y dices, soy un personaje. Voy a dar un paso hacia atrás, intento ver lo que está ocurriendo más allá de mi personaje. ¿Qué te parece? Das un Pues me paso hacia parece, atrás y ves que tampoco era para tanto. Me he frustrado con esta situación. Das un paso hacia atrás, algo físico, das un paso hacia atrás para ver qué es lo que ocurre. Y ahí es cuando empiezas a entender que nuestro personaje tampoco es tan importante. ¿Qué te parece? pues me parece muy acertado. Ujú. Me parece muy acertado porque una vez más es eso, relativizar y relativizarte. Y una herramienta que me parece increíble es el humor. Ujú. Eh, habías, te he visto un poco por los perfiles y has hecho programas de humor, ¿no? Sí, alguna vez sí, sí, es verdad, sí. Me encanta. De hecho, nosotros inventamos, bueno, lo inventé yo, la chistología. La chistología que es, porque a través de los chistes también se aprende mucho, hay muchísima sabiduría. Y encima te lleva un pack, ¿no? Un dos en uno. Te ríes, cambias de vibración y te lleva una buena lección. Sí. Fíjate, se me ocurre un chiste muy pavo, porque a mí me encanta, eh, hablando de que todo, ¿no? Bueno, te lo voy a contar, ¿no? Dice así, dice el maestro a su discípulo, le dice, maestro, dice, maestro Juan, maestro Juan, porque es chino, claro, maestro Juan, ¿por qué no vivimos en el presente? ¿Por qué todos los chinos no? Maestro Juan, ¿por qué todos los chinos somos iguales? Y dice, yo no soy el maestro Juan, ¿no? O sea que se había confundido. Es un poco, a través del chiste decís que todos somos iguales, ¿no? Al final cuando mira, en el interior todos tenemos los mismos miedos, tenemos las mismas inseguridades, tenemos, no sé, las mismas
no sé, la misma desorientación. Estamos expuestos a muchas cosas todos a la vez, ¿no? Todos en el mismo, a lo mismo estamos expuestos, ¿no? Eso es lo que quería decir. Entonces al final te das cuenta que todo el mundo, a ese que ves tan fiero, es un niño también defendiéndose. Entonces relativizas todo mucho. Bueno, dentro de esta sociedad hay mucha baja autoestima, pero yo le llamo pez globo a la persona que se cree muy grande, es muy poderoso, y al final es un pez globo que se hincha para no mostrar sus debilidades, que las tiene. Entonces, machacar al otro, ¿de qué sirve? Para satisfacer el ego, ¿sabes? Como tú dices, todos somos iguales, pero todos compartimos muchas veces nuestras bajas emociones, baja autoestima, todos compartimos también eso. Y ser humilde creo que es el primer paso para reconocerse a uno mismo, ¿no? Y reconocer a los demás. Como tú dices, las cosas sencillas es de las que puede que sean con las que más disfrutes. Sí, porque son las que habitan el presente. Ujú. Entonces son tan potentes como que te hacen anclarte en el presente. De pronto todos esos viajes al pasado y al futuro no tienen sentido. Y Ujú. también hay una cosa que puede ser también interesante a la hora de hacer pensar tu cabeza de otra forma, ¿no? Porque muchas veces, bueno, muchas veces no. Nosotros no nos damos cuenta, pero vivimos hipnotizados aunque creamos que estamos despiertos y no haya nadie con un reloj, pero mucho de lo que hacemos lo hacemos desde una forma automática y automática implantada por vivencias del pasado, eso es hipnosis. Y a veces romper con eso, simplemente a lo mejor levantarte por el lado contrario de la cama. Cosas tan sencillas como eso. O lavarte los dientes con la otra mano. Lo que es poner en conflicto y sacarte del pensamiento que te abstrae y te trae al presente, ¿no? Entonces son pequeñas cosas y no hace falta grandes cosas. Ujú. Sí, bueno, primero es reconocer que estás en un bucle. Si te encuentras en un bucle, por ejemplo, volvemos a las parejas, ¿vale? Repetir con el mismo tipo de parejas, los mismos fallos, errores, conflictos, los mismos conflictos. Uno se ve a sí mismo como que el otro te ha dejado, como que no tienes una pareja estable porque todos te maltratan, por ejemplo, y reconocer que estás en un bucle. Cuando reconoces que estás en un bucle, te das cuenta que puedes cambiar. Mientras tanto, sigues ahí, en automático. Sí. Además, yo no sé lo que tú piensas, Fernando, pero es verdad que las personas que nos rodean nos están hablando de nosotras mismas. Ujú, Porque si yo normalizo un maltrato es un trato malo, no es necesariamente una agresión física. Y, y si yo normalizo un maltrato es porque hay algo de mí que lo ve normal. ujú, Y entonces como que concibo que se me trate mal. Y entonces esa persona que me trata mal va a estar presente porque yo lo tengo normalizado y la creo en mi realidad, la elijo y me elige. ujú, Entonces, si nosotros cuando recibimos un maltrato, que vuelvo a decir, es que con la palabra maltrato, Fernando, yo no sé lo que tú sientes, pero yo creo que todo lo que se ha hecho alrededor de esa palabra, creo que en el fondo, no hace bien, porque es como que obviamos ujú, eh, mm, sutileza, que no son sutilezas, que es maltrato, un trato malo, ¿no? Porque decimos, no, 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 esto no es maltrato, el maltrato que me han vendido, ¿no? Entonces ujú. como que vamos normalizando de eso y es más fácil llegar a ese gran maltrato que es el que se ha normalizado, ¿no?
Pero claro, si tú me tienes una mala contestación, vamos a ponerlo así para que se diferencie. El Ujú, maltrato que se habla está como muy, un maltrato físico, psicológico severo, y luego una falta de respeto, ¿no? Que eso es ujú, un maltrato también. Pero claro, como no lo tenemos catalogado como ese maltrato, pues lo vamos consintiendo, ¿no? Y claro, y ese es el camino que empieza ya ese maltrato. Pero porque yo estoy ahí para recibir. Yo elijo ese entorno para recibir. Yo no me voy. ¿Me explico o no? Entonces, el maltrato normalmente, es que ahí entramos en la palabra victimismo, que es una ujú, palabra también ujú, muy que analizar, ¿no? Porque a veces nos refugiamos en el victimismo para no hacernos responsables de nuestros propios actos. Y es más fácil pensar que hay un malo fuera, como tú has dicho antes, ¿no? Que mirar, esa persona me ha hecho ver mis propias flaquezas. ujú, ¿Para qué? Porque si yo sé dónde están mis flaquezas, puedo ujú, conducirme. Si ujú, yo no sé dónde están mis flaquezas y todo es culpa tuya, yo no puedo confundirme ni puedo cambiar, porque no ujú, tengo ni idea de dónde empezar. Es más, no tengo ni concepto de que yo pueda cambiar. ujú. Nosotros, desde constelaciones familiares, por ejemplo, buscamos mucho la relación con el padre y la madre, y luego también con los abuelos, ¿no? Encontramos ese victimismo, por ejemplo, cuando viene alguien en el tema laboral eh, por un jefe o conflictos laborales, y cuando excavamos un poco vemos que la relación que tienes con el jefe es la que tienes con el padre. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Entonces encontramos que ahí hay un conflicto. Primero el padre y luego cuando te independizaste, eh, tomaste, seguiste la cadena con, con la pareja, por ejemplo, o en el jefe. El jefe que te mete el dedo en el ojo y te humilla, ¿vale? Y vemos que la misma relación que tienes con el jefe la has tenido con el padre, por ejemplo, o la madre. Entonces encontramos el origen, pero también tenemos que tratar, ¿vale? Que también he tenido, es como una cadena, siempre una cadena. Y cuando eres consciente que has seguido una cadena, justo es el momento de romperla y entender que es algo aprendido. Y cuando es algo aprendido se puede subsanar en ese sentido. Pero bueno, hasta que encuentras de dónde viene o te das cuenta tú mismo o tú misma que viene de esa relación que tuviste, ese conflicto que se proyecta a tu futuro, tu presente y tu futuro, con una persona que tiene el mismo modelo que tuviste. Algunas veces estamos atados al pasado y al presente. Pero bueno, primero hay que comprenderse a uno mismo y comprender la situación, ¿no? Sí. Y cuando la comprendes profundamente, para comprenderla realmente hace falta salirte de ti. Dejar esa parte de víctima Ujú, y mirar a esa persona de verdad, o sea, y te das cuenta de que no hay nadie perfecto. ujú, Y ahí aparece algo muy bonito que es el perdón. ujú. El paso previo es la aceptación. Aceptar que ocurre es que eres un personaje más y que el victimismo, sales de ese victimismo cuando te das cuenta y dices, ah, bueno, acepto esto, es un paso para el equilibrio. Algunas veces decimos sanación, pero la sanación es equilibrarse a uno mismo, equilibrarse, estar bien con uno mismo. Y cuando aceptas que eres un personaje de una cadena, entiendes que, bueno, pues vamos a intentar cambiar de nuestra forma de ser, y cuando yo trabajo conmigo mismo y cambio mi forma de visión, cambia todo mi entorno. Mm, mm. Porque el cambio como es que es importante, Ujú, porque para que haya cambio, es que lo has dicho tú antes con la humildad, ¿no?
La humildad de ver que en todas esas desgracias que el mundo te ha tratado mal, muy mal y no sé qué, tú has tenido tu parte de responsabilidad. Y la única forma que tienes de cambiar es darte cuenta las actitudes, las acciones, las decisiones que te han llevado a vivir esas situaciones, las que tú has tomado, las que yo he tomado. Y para no volver a repetirlas, es que es así de sencillo, o sea, al final es todo mucho más sencillo. Pero claro, es que es cierto, muchas veces haces cosas y no sabes de dónde vienen, ¿no? Y esto de dónde me viene. Y ahí hay muchísimas herramientas, por ejemplo, las constelaciones familiares son muy interesantes. Y, y al final es todo estudiar, eh, pues tu cuna y a qué has estado expuesto, cómo han sido tus primeros referentes en este mundo, que son tus padres, tu familia, luego el entorno inmediatamente posterior, el social, ¿no? Pero que yo me di cuenta que llegó un momento, porque a mí me diagnosticaron una enfermedad degenerativa, yo tenía 38 años, y en la columna vertebral. Y en teoría, según los médicos, yo ahora tendría que estar en silla de ruedas. Pues yo no estoy en silla de ruedas. Y fue una revolución muy grande para mí, porque estoy hablando ya de hace 20 años. ¿20? Espérate, yo creo que más. 58 y tenía 30, sí, 20. 20. Bueno, pues con esa edad, con 38 años, que te digan que te puedes quedar en una silla de ruedas, que con 50, 60 años era lo más seguro y además era muy dolorosa, Fernando, porque bueno, tenía un quiste cerca de la médula, en fin, muchas cosas en la columna. Y además no me daban solución, ni solución, o sea, solución para curarme ninguna, eso era degenerativo y punto, ¿no? Pero solución tampoco en cuestión de analgésicos, no podía tomar muchos porque el hígado iba a sufrir mucho, ¿no? Entonces, un poco como que yo ya iba al médico y me decían, con lo que tienes, ¿qué quieres? O sea, como diciendo, y aquello a mí me impulsó mucho a estudiar el por qué. El por qué, o sea, los médicos no me sabían decir por qué. Yo tenía que saber el por qué. Entonces llegó a mí el tema de el origen emocional de la enfermedad, que para mí tenía todo el sentido del mundo. Evidentemente, o sea, mi estructura ósea, lo que me mantenía en pie, estaba degradándose, destruyéndose porque yo me avergonzaba de existir, así de claro. Entonces mi cuerpo estaba obedeciendo mi sensación. Pues estaba en esa situación, ¿no? Y, y ahí descubrí, fíjate, empecé a pensar quién era yo, quién soy yo. Y yo decía, ostras, si yo hubiera nacido en la India y con otros padres, ¿qué quedaría de mí? Nada. ¿Quién soy yo? O sea, lo que yo creo que soy yo es un cúmulo de memoria y de circunstancias eh, que han hecho que yo desarrolle unas actitudes y unas verdades sobre la vida. Pero yo no soy eso, porque si yo soy eso, es más, me estaría preguntando quién soy yo siquiera. O sea, y entonces es como que mmm, te das cuenta que cada segundo que vive, o yo me di cuenta que cada segundo que vivo, me puedo reconstruir completa, más cercano a lo que yo considero pues, una paz, un bienestar, un disfrute, algo más sosegado, no tanto sufrir, porque no hace falta sufrir. O sea que cada segundo, como son, hemos dicho que 3 segundos los que vivimos, que es súper fácil. ¿Qué 3 segundos quiero vivir? ¿Quiero vivir 3 segundos siendo la cáscara de mi infancia o de mi juventud o de esas experiencias que he tenido que me han cortado? ¿Quiero seguir siendo eso? ¿O en estos 3 segundos puede resurgir algo distinto que también está en mí? Porque al final esa sabiduría que está integrada en nuestro cuerpo, Fernando, o sea, nosotros tenemos aquí en el cuello tenemos tejido branquial, tenemos restos de cola, o sea, tenemos tanta sabiduría en nuestro cuerpo biológico que sabemos que no existe la materia, pero bueno, esta información que somos aquí como cuerpo, que tenemos la sabiduría
de millones de ancestros, de miles de ancestros, de, no sé, es que es tan bonito que te dices, Dios mío, es que todo el cuento que me estaba yo contando es que se queda tan pequeño al lado de lo grande que soy, ¿no? Lo grande que somos y al final es eso, es darte cuenta de que quien crees que eres tú es una cosa, pero que siempre puede llegar a zonas de ti diferentes. Y te recuperaste. Sí, aquí estoy, que puedo bailar y todo. Estoy normal, estoy normal. O sea, estoy, vamos, no me pasa nada. Sí. Eh, a causa de una reflexión y una toma de conciencia, Y pudiste... también una cosa, también yo cuando, hace ya muchos años de esto, o sea, ahora ya hay muchas cosas que se saben a través de las plataformas Ujú, y todo eso, pero en aquellos años, eh, bueno, pues te estoy hablando del año, a ver, si hace 20 años, en el 16 15 antes, o sea, sobre, no, entonces hace más, porque yo sobre el año 2011, yo ya estaba ahí descubriendo muchísimas cosas. Internet no estaba tan a mano, ¿no? Y, y, y ahí yo empecé a jugar, porque yo decía, a ver, yo voy a pasar una noche sin dormir. Yo no podía dormir más de 2 horas seguidas, Fernando. El peso del cuerpo, el propio peso del cuerpo me dolía y no podía. Entonces yo encaraba la noche y decía, uff, la puedo encarar de dos formas. Menuda paliza que me espera, o voy a cerrar los ojos y voy a volar. Me voy ujú. a imaginar bailando, me voy a imaginar con unas telas muy largas, un vestido muy bonito, flotando en el espacio y ahora viene una estrellita. Y mi Gertrudis, mi mente, mi sistema de programación, yo le puse nombre, Gertrudis, mi ego, ¿no? Yo le digo Gertrudis. Me ayuda también a distanciarme, ¿no? Cuando mi Gertrudis me decía, nena, eres más ridícula, mira que ponerte a perder el tiempo imaginando ñoñería, ¿no? Yo misma me criticaba. Y yo decía, digo, bueno, pues, pero si no me está viendo nadie, ¿qué más da? Yo estoy aquí con los ojos cerrados, a mí no me está viendo nadie. Yo dentro de mí puedo hacer lo que quiera, que no estoy perdiendo el tiempo, ni estoy obligándola a nadie. Entonces yo ahí en ese dormir me imaginaba eso, que flotaba, que venía una estrellita, que venía un arco iris, que yo bailaba, que danzaba. Entonces yo me di cuenta que practicando esto, yo iba entrando en sueño de una forma más placentera, iba mejorando. Luego más tarde supe de la psiconeuroinmunobiología, ¿no? Que todo el mundo ya hoy en día lo conoce todo el mundo. Pero en aquellos años yo dije, madre mía, menudo palabra. Pero todo lo que explica es lo que ya sabemos, ya gracias a Dios se sabe, que todos los pensamientos, cada pensamiento que tenemos es escuchado por nuestras células. Esto en un sentido un poco poético decirlo, pero a nivel químico nosotros con nuestro pensamiento ordenamos a nuestra glándula pineales, nuestras glándulas hormonales, a que generen distintas hormonas, o del bienestar o del malestar. Entonces, yo ahí lo que estaba haciendo era generar hormonas del bienestar, de relajación, y entonces dormía mucho mejor. Entonces yo me perdía en eso, era como mi cita. Luego vino como el jardín secreto. Entonces jugaba a irme a un jardín secreto. Por las noches yo decía, venga, mi cita con el jardín secreto. Y entraba en un terreno de fantasía. Yo no hacía mal a nadie. Mi Gertrudis de vez en cuando asomaba. Y todavía mi Gertrudis está conmigo porque en el fondo soy yo. Vamos, en el fondo no, soy yo. Es mi sistema de pensamiento y creencia y crítica. Pero bueno, se trata de convivir con ella, ¿no? Y sí, también escucharla, ¿no? Porque si no, se me hubiera ido la pelota. Me creo cualquier cosa y estaría ahora mismo como raticulín, ¿no? Pero con su, vamos, salvando la distancia y con todo mi respeto, ¿no? Pero tiene su papel también. O sea, lo que pasa es que la mente o mi Gertrudis se extralimita y entra en zonas donde no tiene que llegar y critica cosas que no tiene que criticar, ¿no? Pero que eso es propio de nuestra programación y nuestra mente y de ahí ese viaje al pasado y al futuro, de ahí todas esas luchas internas
y el empequeñecer, ¿no? A lo que ella dice que somos, ¿no? Y a mí me Lo, pasó eso, la fantasía. lo interesante de eso es que pudiste disociarte y tener a Gertrudis ahí. Es decir, hay gente que su mente y esa vocecita que le machaca no la identifica como sí misma, Claro, como de su propio ser. sí, Entonces, si hacemos esa disociación, podemos entendernos mejor, porque siempre nos está machacando, criticando, y está bien, está bien. Tendríamos que ponerle nombre a esa parte nuestra, digamos así, que está saboteándonos, ¿no? Y lo del mundo interior también lo utilizamos, lo utilizo mucho en terapia porque cuando yo entro a una persona en un espacio donde ella se siente a gusto, ahí podemos trabajar con ese inconsciente, ¿no? De la persona y ver ese mundo tan rico que tiene y movernos por ahí para ver el significado de ese mundo interior, que a lo mejor no se da cuenta, pero lo dice inconscientemente, pasa esto, pasa lo otro, y voy moviéndome por dentro de la persona a través de ese mundo interior y puedo equilibrar o puedo ayudar a que esa persona pueda transformarse ella misma, ¿no? Tampoco es que tenga que tener un mérito en nada. Ella misma se da cuenta, ¿no? sí, así es. Es muy útil el truco de la Gertrudis. Cada uno puede hacer eso y yo sé cuando hay días que me levanto y digo, uff, la Gertrudis está hoy que se quiere sentar en el trono y no se quiere bajar. Y es la que dice esto está mal, esto está bien, esto está equivocado, esto no sé qué. Cuando empecemos con, ay, es que el mundo, ay, es que Pedro Sánchez, ay, es que, que parece que ya está Gertrudis o quien sea al mando. Porque quien somos realmente no se pierden cosas que no están en el presente. Y son tan reales, son, fíjate, no, iba a decir tan reales como las otras, no, mucho más reales, muchísimo más reales, las que están en el presente, el vaso de agua que tienes aquí, la comida que te vas a comer, lo que estás viendo a través de la ventana, la persona que está hablándote delante, mucho más real que todo lo otro que es la realidad que te dicen, es que no estás en la realidad. Bueno, pues sí estoy en mi realidad, en la realidad. Mm, Puede que nos perdamos mucho en las redes sociales, ¿no? Nos sí, enredamos demasiado y perdemos, miramos más fuera que dentro, ¿no? Y no disfrutamos del presente. Siempre nos proyectamos porque nos proyectan con sus opiniones, con sus formas de ver el mundo, también nos condicionan, ¿no? Y decimos, bueno, pues, ¿dónde nos quieren llevar? Hacia extremismos casi siempre, ¿no? Hacia la crítica al otro, ¿no? Eh, Despojando al personaje de todas virtudes y simplemente podemos decir, bueno, vale, estás criticándole, pero es un ser humano que tiene sus propios defectos y algún día pues tendrá que verse a sí mismo, ¿no? sí, en algún momento llegará. Ujú. Mira, hablando de verse a sí mismo, hay otra Ujú. historia, parezco ya una abuelilla con la historia. No pasa nada, damos a la gente que pensar, ¿no? La gente tiene que empezar a estar en el presente, ¿no? Y no dejarse condicionar por lo que ve. Sí, ¿No? sí, sí, Cuenta, sí. cuenta. Hay una historia que a mí me llamó mucho la atención cuando llegó a mí, Mm. que, bueno, es un escrito que habla de la muerte de Sócrates. Eh, Él quiso documentar todo. Él, de hecho, se podía haber salvado, pero él dijo, no, 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 yo me tomo el veneno. Entonces se rodeó de los discípulos, de sus discípulos, y él iba relatando a modo de, para que estuviera, para que, como estudio, ¿no? Iba relatando lo que iba sintiendo conforme el veneno iba actuando en su cuerpo, ¿no? Y, y entonces él decía, ahora estoy sintiendo como paralizan mis pies y mis piernas. Estoy notando como se están quedando ya, no las noto. Sin embargo,
yo sigo aquí. Estoy notando cómo sube a través de las piernas a mi abdomen. Estoy notando que están, dice, sin embargo, sigo aquí. Decía, ahora se me paralizan las manos, no siento mis manos. Esas manos que tantas veces he utilizado para manejar, para curar. Esas manos con las que a él se le asocia, ¿no? Por esa actividad que él tenía, ¿no? Y decía, sin embargo, sigo aquí. Entonces, lo último que le quedó fue, lo último que dijo fue, yo sigo aquí. En teoría, estaba abandonando su cuerpo, pero él decía, yo sigo aquí. Entonces, esa historia es como que me impactó mucho porque deja como muy claro, al menos yo lo vi en aquel momento, que somos algo mucho más grande de lo que creemos. Mucho más grande que nuestro cuerpo, por lo tanto, muchísimo más grande que nuestro sistema de pensamiento, que ya hemos dicho que es un repetidor. Es como está entrenado a repetir una frase, estamos expuestos a un entorno, como tú has dicho, con las redes sociales en las que no nos damos cuenta. Fíjate qué cosa, antes nos quedábamos dormidos, bueno, yo no, porque yo hace ya que no veo la televisión un montón, pero había la costumbre de que te sentabas y te quedabas frito viendo algo, ¿no? Y Ujú, se ha demostrado que cuando estás durmiendo es cuando estás completamente, o sea, tu subconsciente está abierto. ujú, Y todo lo que oyes durmiendo entra directamente al subconsciente. O sea, tú fíjate, antes que ponían anuncios entre película y película y tú medio durmiendillo escuchando el anuncio. Y al día siguiente dices, uy, qué antojo tengo de café o qué antojo tengo de... Y te crees que es cosa tuya, pero a lo mejor no es tan cosa tuya. A lo mejor es una consecuencia de haber estado expuesto a algo. Y en esta vida, la aventura es estar expuesto para poder tener esos experimentos, ¿no? Y está bien experimentarlo, no es que ahora tengamos que levitar o abandonar el cuerpo o no, 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 porque aquí estamos proyectándonos en un cuerpo y eso tiene su sentido. Si ocurre, todo lo que ocurre tiene un sentido, ¿no? Pero es verdad que el saber nos puede ayudar a saber conducirnos, a ujú. decir, bueno, pues ahora estoy, ostras, que como cuando vas conduciendo, ¿no? Que vas de un sitio a otro y dices, uy, pero si no me he dado cuenta, que ha ido en piloto automático, ha hecho todo perfecto, lo ha ejecutado perfecto, pero no has puesto conciencia en cuando has dado el intermitente y tal. Bueno, pues nosotros, por defecto, vivimos así, por defecto. Tenemos que hacer ese esfuerzo o esa atención al presente para sacarnos, porque si no, por defecto vivimos así. Ahora no te oigo, Fernando. No te oigo. Ahora, Ahora sí. ahora, no sé qué habrá pasado. Yo sí que veo la televisión, pero como forma de ver un espectáculo, ¿no? Y Mm, me fijo, meto en las redes y pongo corazoncitos y veo hacia dónde me lleva mis corazoncitos. Y me llegan siempre, por ejemplo, en la crítica, ¿no? El crítica al otro, en política, ¿no? Crítica al otro. Y pongo corazoncitos y me van metiendo el programa justo donde yo quiero estar, ¿no? Pero en una uf, caja de crítica. Y ya no salen más mis contactos, simplemente la crítica. Crítica por aquí, crítica por acá. A la gente le meten en un pequeño cuadrado, ¿sabes? Donde cada vez que eliges que te gusta esto, que te gusta esto, te van metiendo en un cuadrado. Y hay que darse cuenta de eso. Es decir, eh, yo lo hago de forma de juego, a ver hacia dónde me lleva la tecnología, dónde me lleva, pero hay gente que les encierran y ya no salen de ahí. mm, Por eso hay que darse cuenta de que la tecnología y la crítica te va condicionando hasta tal punto que a lo mejor llegas a un extremo donde nunca hubieras pensado que llegarías, ¿eh? Por eso
desconectarse y vivir el presente tomándose un café, disfrutando del café, por ejemplo, algo tan sencillo como un café, o de la propia vida. Incluso yo te diría que también es muy bueno dar las gracias por estar Sí, en el presente y dar las gracias por estar aquí y ahora, ¿no? Mm. sí, yo creo Y- que ese es el resumen. Ujú, Cuando ya siente agradecimiento desde por la mañana, gracias por haberme levantado, porque mi cuerpo esté bien, porque ya ahí yo creo que ya he entendido muchas cosas. Sí. Y ujú, además es mágico, ¿eh? Es una varita mágica. ujú. Yo hay una amiga que siempre está quejándose por muchas cosas, pero luego la vida le da todo lo que pide. Y digo, eres la niña mimada del cosmos, porque te da todo lo que pides. Te quejas de todo, te quejas de todo, pero cada vez que pides, te lo da todo. Vamos a englobarlo a todo. Digo, somos los niños y niñas mimados. Siempre estamos quejándonos, pero la vida nos da todo lo que nosotros pedimos. Hay que dar las gracias por eso, ¿no? Sí, sí, cierto. Por todo lo que tenemos y con quien nos acompaña también, ¿no? Sí. Mm. A veces, fíjate, a veces, esto no lo he dicho nunca, pero a veces Fernando me da la sensación, yo no sé, ciertas películas que no me acuerdo ahora mismo ninguna, pero son películas que de pronto te abren una línea de tiempo, de suceso, y de pronto llegan a una situación que dice, ojalá pudiera volver atrás a ese punto, ¿no? Y cuando vuelven atrás, tienen una reacción en comportamiento un poco como extravagante, ¿no? La persona que tiene al lado, ¡ay, menos mal que eres tú! Y le da un abrazo y luego se queda mirando, pero si he estado aquí, y no sé qué te ha pasado, ¿no? Y un poco como que a lo mejor nosotros podemos vivir la vida así, ¿no? Como apreciando cada momento, como si fuera un reencuentro continuo, vivirlo con intensidad, con alegría, con agradecimiento. Bueno, respecto al viaje al tiempo, yo diría, esa persona tiene miedo y ha ido al pasado de una forma para poder intentar solucionar algo. Pero si aceptas que en tu presente es todo un acumulo, que se ha acumulado todo lo del pasado, tienes que dar las gracias si estás en un sitio donde te gusta. Si no te gusta donde estás, tienes la opción de cambiarlo. No irte al pasado para cambiar el pasado y ser mejor en el presente, sino que en tu presente tienes la elección de cambiar de sitio. Si tú crees que puedes cambiar, seguro que puedes cambiar. Y crees que no puedes cambiar, seguirás repitiendo y no estarás a gusto en ninguna parte. Efectivamente. Hay una Ujú, frase que me gusta mucho que es, eh, dice así, dice, si imagínate que hoy la vida te ha dado o te da todo lo que ayer agradeciste. ujú, Y ahí dice, ostras, yo ayer di las gracias, ¿sabes? O sea, un poco como que, vale, hoy voy a dar las gracias. ujú, Para que me lo dé mañana, sino, pues, si es que ya el hecho de agradecer lo que tengo, ujú, ya es, o sea, ya no hay nada más que hacer. Agradecer lo que tengo, ya está ahí. E incluso lo que no tengo también, o sea, porque no tiene que estar. ujú. Pues sí. Yo, respecto a eso, el punto del presente, me acuerdo una vez que estaba andando por la calle y se aparecieron dos mujeres que salían de la iglesia y me querían meter dentro de la iglesia. Y hablando sobre la vida, y es que yo tuve un cáncer, pero era maligno, eh, pero al final sobreviví, porque eso era del demonio y no sé qué. Y yo le dije, uy, y tienes que dar las gracias, porque
estás viva. Todo tu historia te ha llevado aquí a estar presente conmigo. Fíjate, no das las gracias porque la vida te ha dado oportunidad de seguir viviendo. Deja el demonio esa historia. Mira el tu presente. Mira y agradece que estás aquí, ¿sabes? En lugar de ver lo malo que te pasó, eso malo te ha llevado aquí. Y te sientes a gusto contigo misma. Y dices, sí, sí, pues ya está. No necesitas fe, necesitas dar gracias porque estás aquí, presente. Bueno, al final se fueron corriendo. Bueno, Pero si tienen que, sí, perdona. no, digo que las cosas negativas o positivas también dependen de cómo te lo tomes. Sí, Siempre, siempre tienes que, hay un sentido de todo pasa. Las cosas negativas pasan y las cosas positivas también. Solo permaneces tú y tu actitud ante la vida, ante lo que te ocurre, ¿sabes? sí, sí. Ujú, Las habilidades se desarrollan porque hay una situación a la que te tienes que enfrentar y tienes que descubrir la herramienta. O sea, lo que se conoce como problema. ujú, Te viene una situación, tú tienes que desplegar habilidades nuevas ujú, y se conoce como problema, pero eh, tampoco sería como reto, más bien. ujú, Cambiar la palabra problemas por reto, porque esa situación que ahora no sabes cómo solucionar o que se dibuja como algo desagradable, ¿no? Bueno, pues eso va a ser el motivo para que desarrolles una habilidad, una comprensión. Entonces, es, es bueno ir cambiando esas palabras. En vez de problema, reto. En ujú, vez de, o cuestión, ¿no? Cuando, ujú, incluso a la hora de hablar, yo intento también, tenemos un problema, no, tenemos una cuestión, ¿no? ujú, Porque eso también, nosotros vamos como alimentando nuestra propia mente también, lo alimenta el entorno, pero es que nosotros también vamos alimentando con nuestras propias palabras, ¿no? ujú, Y hacer esos pequeños cambios, por ejemplo, intentar eh, poner atención las veces que dices pero, sí, te quiero, pero, el pero, lo de antes lo quita. Yo te ujú. quiero mucho, Fernando, pero eso es que te voy a decir algo que no te gusta, ¿sabes? Entonces, a poner atención en cómo hablamos. También es muy, muy, muy eficaz poner atención en cómo hablamos. Pues sí, se nos está acabando el tiempo, pero es un tema apasionante. Bueno, hemos tocado muchos temas. La Creo verdad es que sí. que la gente, bueno, puede hacer un resumen de todo. Pero lo principal es que yo, desde mi perspectiva, ¿no? Que cuando hay gente que les viene bien que aparezca, entre comillas, el cáncer, para valorar la vida. Es como un parón, como tú dices, es un pequeño problema, pero ese problema te va a hacer que valores más tu presente, que valores más a la gente que tienes a tu alrededor. Y eso te va a dar, a lo mejor, la magia para que desaparezca esa enfermedad o esa situación. ¿Qué te parece? Sí, sí, me parece muy acertado. Todo, 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 si lo sabemos aprovechar, es un regalo. A Y un veces un libro crecimiento. que lo abrimos inmediatamente, o Ujú, a veces tardamos un poco más en abrirlo, y los que tardamos más en abrirlo es porque el regalo, es como le dije también a Ana, ¿no? Si yo te voy a hacer un regalo a ti, que es muy valioso, no te lo doy envuelto en papel de periódico que hace así, lo abres rápido, ¿no? Lo envuelvo, lo envuelvo, lo envuelvo y a ti te va a costar trabajo, ¿no? ujú. Y cuando viene algo duro es porque dentro hay un regalo muy bueno. Bueno, sí, sí. Ha sido todo un placer conversar contigo
Vamos a buscar otro tiempo para poder desarrollar más temas, ¿te parece? Me encantada de la vida, vamos. Un regalazo para mí. Y Hacía de todo los un buenos, placer. de los buenos. Gracias. Pues Nos muchas vemos, ¿vale? gracias. Dime. Que nos vemos. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Ha sido un regalillo, un regalo muy grande estar contigo. Gracias. Un besote. Hasta luego.